Después de 3 años de silencio, recibí una carta de mi hija y sentí que el corazón me daba un vuelco de alegría. Estaba a punto de abrirla cuando mi esposa gritó. «Espera. ¿Qué pasa?», pregunté sorprendido. Ella señaló con el dedo y susurró. «¿No lo ves?». Me incliné para mirar más de cerca, y lo que descubrí me dejó helado. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás. Mis manos temblaban mientras me acercaba al buzón. Había algo en ese sobre blanco que me aceleraba el pulso incluso antes de reconocer la letra. 3 años de abrir un buzón vacío me habían enseñado a no esperar nada, pero ahí estaba, la caligrafía delicada de Naomi escribiendo mi nombre. Y justo el 31 de agosto, su cumpleaños. ¿Cómo podría olvidarlo? Levanté el sobre contra la luz de la tarde, observando las curvas familiares de sus letras. La dirección del remitente era la de su apartamento en Lincoln Park, el mismo lugar donde todo se vino abajo. El pecho se me apretó con posibilidades que había enterrado hacía tiempo. «Minnie», llamé, subiendo a toda prisa los escalones de la entrada. «Minnie, ven rápido». Mi voz se quebraba con una emoción que no había sentido en años. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras de mí mientras atravesaba la sala de estar, apretando el sobre como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. «¿Qué tanto alboroto?», preguntó Minnie, apareciendo desde la cocina con un trapo de cocina en la mano. Sus ojos grises se posaron de inmediato en la carta que sostenía. «Mira esto», le dije, levantándola. «Es de Naomi, justo hoy». La expresión de Minnie pasó de la molestia al asombro. «Es su letra, sí», dijo ajustándose las gafas mientras se acercaba. «Ralph, ¿estás seguro de que estás listo para esto?». Volví el sobre entre mis manos, sintiendo su peso. No lo bastante grueso para varias páginas, pero sí sólido. Real. Después de 3 años de silencio, mi hija me escribía justo en su cumpleaños número 38. «Siento que, esta vez podría ser», susurré. «Tal vez por fin esté lista para hablar». La luz dorada de la tarde entraba por la ventana del salón, bañándolo todo de un resplandor cálido. Afuera, los vecinos regresaban del trabajo, los niños jugaban en los patios, el mundo seguía su curso. Pero dentro de nuestra casa, el tiempo se había detenido. Minnie se sentó a mi lado, su presencia cálida y firme. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos», dijo. Asentí, aunque la garganta me ardía. 3 años de esperanzas, de intentos fallidos, de noches en vela preguntándome si había sido demasiado duro, demasiado terco. 3 años extrañando la risa de mi hija, su ingenio rápido, esas llamadas de los domingos solo para charlar. El sobre me pesaba más que nunca. Reconciliación, perdón, quizá una invitación para volver a ser parte de su vida. ¿O, por el contrario, otro rechazo, otra puerta cerrada en mi cara? Lo deposité con cuidado sobre la mesa de centro. Tenía miedo de abrirlo y más miedo de no hacerlo. El silencio se alargó tanto que alcancé a escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. «Se acordó de mí hoy», dije al fin. Siempre fue así de detallista. Minnie me apretó la mano. El recuerdo me golpeó de pronto, tan vivo que me cortó la respiración. Naomi corriendo escaleras abajo en pijama, con los ojos brillantes de ilusión en la mañana de su cumpleaños. Antes de que la vida se complicara. Antes de Ethan. Antes de que todo se derrumbara. Volví a tomar el sobre, fijándome en lo meticuloso de la dirección escrita. Sin tachones, sin correcciones. Había puesto cuidado en cada trazo. Eso debía significar algo bueno. No recuerdo la última vez que estuve tan nervioso, admití. El 31 de agosto de 2022, susurró Minnie. El día que decidiste ir a verla para hacerla entrar en razón. El peso de aquel recuerdo me envolvió como una manta pesada. Esa tarde terrible que lo cambió todo entre nosotros. Pero quizá hoy fuera distinto. Quizá esa carta fuera, al fin, el puente que necesitábamos.
Contuve el aliento y me preparé para abrir el sobre que tal vez contenía las palabras de perdón de mi hija. Me dejé caer en la silla de la cocina, aún con la carta cerrada entre mis manos. El peso familiar despertó en mí algo profundo, arrastrándome de regreso a aquella tarde de septiembre, 3 años atrás, cuando todo se vino abajo. Recordé estar de pie frente al edificio de Naomi, con el dedo suspendido sobre el timbre. Lincoln Park hervía de vida, jóvenes profesionales apresurándose a casa, parejas paseando a sus perros, la energía incesante de una ciudad que nunca descansa. Había conducido hasta allí con determinación, convencido de que lograría hacerle ver la verdad sobre Ethan. Me abrieron la puerta sin cuestionar y subí decidido. Cuando Naomi abrió, su aspecto me alarmó, ojeras oscuras, la espalda encorvada, un cansancio que no solía ver en ella. «Papá, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar, hija, sobre tu matrimonio». Su mandíbula se tensó al instante. «Si esto es sobre Ethan otra vez. Es sobre Ethan. Y sobre ti, tomando la peor decisión de tu vida». Dio un paso atrás, pero no me invitó a pasar. «Tengo 35 años. No necesito consejos de pareja de mi padre. Cuando tu esposo se está jugando tu futuro, si los necesitas». Entonces Ethan apareció detrás de ella, con la mano en su hombro de manera posesiva. La imagen me revolvió el estómago. Demasiado pulido, demasiado encantador, el tipo de hombre capaz de convencerte de darle tu último dólar y hacerte creer que te hace un favor. «Ralph», dijo con falsa calidez, «qué sorpresa. Estoy hablando con mi hija sobre los recibos del casino que encontré en tu coche el mes pasado». El rostro de Naomi palideció. «¿Estuviste husmeando en nuestro coche?» Te ayudaba a mover la estantería y los papeles cayeron de la guantera. $1,200 en una noche, Naomi. ¿Cuántas noches así han sido? Por un instante, la máscara de Ethan se resquebrajó, mostrando algo frío y calculador. Fue un evento de trabajo. Atención a clientes. No me mientas, muchacho. Conozco la diferencia entre gastos de negocios y una adicción. Es mi vida. Estalló Naomi. Mi matrimonio, mis decisiones. ¿Cuándo dejarás de tratarme como a una niña? Cuando dejes de comportarte como una, respondí sin pensar. Ese hombre está arruinando tu crédito. Probablemente ya vació tus ahorros. No sabes de qué hablas. Pero lo sabía. Lo vi en sus ojos, en la forma en que evitaba mi mirada, en la rigidez de sus hombros, en cómo Ethan apretaba con más fuerza su hombro. ¿Y la familia, Naomi? ¿Ya no significa nada para ti? ¿Familia? Rió con amargura. ¿Te refieres a la familia que nunca aceptó mis decisiones? Las cuestionamos porque te amamos. No, las cuestionaron porque ya no pueden controlarme. Ethan dio un paso al frente, con la voz impregnada de fingida preocupación. Quizá lo mejor sea que tomes distancia, Ralph. Deja que Naomi viva sus propias decisiones. La manipulación era tan suave, tan calculada. Observé a mi hija tragar sus palabras, levantar murallas imposibles de escalar. Tiene razón, papá. Será mejor que te vayas. Esas palabras me golpearon como puños. Naomi, por favor, solo piénsalo. Ya lo pensé. Y elijo a mi esposo. La puerta se cerró suavemente, pero en mi pecho sonó como un trueno. Me quedé de pie varios minutos, esperando que se abriera de nuevo. Nunca ocurrió. Ahora, 3 años después, sentado en mi cocina, todavía podía sentir el peso de aquel rechazo. El trayecto de vuelta fue el más largo de mi vida. Ese recuerdo arrastró otros, 3 años de intentos desesperados por reparar lo irreparable. Llamadas diarias sin respuesta, mensajes leídos pero ignorados. Minnie me veía recorrer la cocina de un lado a otro, con el teléfono en la mano, escuchando una y otra vez su buzón de voz. «Hola, hija. Soy papá. Quería disculparme por lo de ayer. Quizá podamos tomar un café y hablar tranquilos. Llámame cuando puedas». Pero ella nunca lo hizo. Para octubre, Ethan empezó a
Contestar su teléfono. Ella no quiere hablar contigo, Ralph. Quiero oír eso de su boca. Ya lo oíste cuando te presentaste sin avisar y la alteraste. Déjanos en paz. La línea se cortó. En noviembre intenté conducir hasta su apartamento 2 veces. La primera, Ethan me esperó en el vestíbulo. Su traje carísimo y su sonrisa ensayada hicieron que mi ropa de trabajador pareciera todavía más gastada. «Esto tiene que parar», dijo, bloqueando mi paso al ascensor. «Le estás causando estrés». «¿Yo le causo estrés? ¿Y lo que tú le haces a su cuenta bancaria?» Su sonrisa no se movió, pero los ojos se le helaron. «Cuidado, viejo. El acoso es un delito serio». La segunda visita fue peor. Me interceptó junto al coche, antes siquiera de llegar al edificio. «Te lo advertí», dijo, sacando el teléfono. «Una visita más y llamo a la policía. Naomi no quiere verte». La Navidad fue lo más duro. Siempre fui yo quien elegía los regalos de Naomi, pasando semanas en busca de lo perfecto. Aquel año escogí un cuaderno de cuero bellísimo, del tipo que le encantaba desde la universidad, con sus iniciales grabadas en dorado. Volvió sin abrir. Devolver al remitente, estampado en tinta roja. Mis tarjetas de cumpleaños corrieron la misma suerte. Las flores del Día de la Madre para Minnie también regresaron. Cada intento de conexión rebotaba como si estuviera lanzando piedras contra un muro de ladrillo. El último intento fue la primavera pasada. Por Nancy supe que la empresa de IT de Naomi se había mudado a un edificio nuevo en el centro. Pedí un día por enfermedad y la esperé en el lobby, con la esperanza de encontrarnos a la hora del almuerzo. Cuando apareció, caminando con colegas hacia la puerta giratoria, el corazón casi se me detuvo. Se la veía más delgada, cansada, pero seguía siendo hermosa. Seguía siendo mi niña. Naomi. Se volvió y, por una fracción de segundo, vi algo parecido a la añoranza en su rostro. Luego se cerró como un portazo. «Papá, no puedes estar aquí. Solo 5 minutos, por favor». Antes podíamos hablar de cualquier cosa. Sus compañeros se detuvieron, percibiendo el drama. Ella dio un paso hacia mí y bajó la voz. «Ethan se pondrá furioso si se entera de que viniste. Entonces no se lo digas. Esto es entre nosotros». «Ya nada es solo entre nosotros». Su voz se quebró apenas. «Tomé mi decisión. Puedes deshacerla». Negó con la cabeza y vi las lágrimas asomando. «Ya es demasiado tarde». Se alejó sin mirar atrás, dejándome de pie en un vestíbulo corporativo, rodeado de desconocidos que fingían no observar. Esa noche le dije a Minnie que había terminado con los intentos. Que hay puentes que, una vez quemados, no se reconstruyen. Pero ahora, sentado con esta carta inesperada entre las manos, sentí que la vieja esperanza volvía a agitarse. Quizá me había equivocado. Tal vez algunos puentes sí pueden rehacerse. Me levanté con la carta y fui a buscar a Minnie. Fuera lo que escondía ese sobre, lo enfrentaríamos juntos. Volví por la puerta de la cocina con el sobre apretado contra el pecho como un tesoro. Minnie estaba en su butaca favorita, junto a la ventana del salón. La luz de la tarde atrapaba los hilos plateados de su cabello mientras hacía su crucigrama. «Minnie». Mi voz salió más suave de lo que pretendía, casi reverente. Ella alzó la vista, el lápiz suspendido en el aire. «Ralph, tienes cara de haber visto un fantasma». «Mejor que un fantasma». Levanté el sobre, la mano me temblaba. «Es de Naomi. Y justo hoy». El cuaderno del crucigrama resbaló de su regazo cuando se puso de pie. «¿Estás seguro? Fíjate en la letra. Esos bucles tan cuidados. La forma en que cruza las T». Le acerqué el sobre para que lo examinara. Se acordó de su cumpleaños. Está pensando en nosotros. Minnie ajustó las gafas de lectura, repasando la dirección con la misma concentración con la que un día corrigió trabajos de sus alumnos. «Se parece a su letra», dijo despacio. «Después de tantos años de silencio».
Puede que por fin haya entendido que la familia es lo más importante. Me sorprendió la esperanza que escuché en mi propia voz. Tal vez el control de Ethan no es tan fuerte como creíamos. Ella me tomó la mano libre y la apretó con suavidad. Ay, Ralph, la extraño tanto. Su risa, esas llamadas para contarnos cada pequeño triunfo en el trabajo. ¿Recuerdas lo orgullosa que estaba cuando la ascendieron a gerente? Antes de que él la envenenara contra nosotros. La vieja rabia intentó asomar, pero la contuve. Hoy tocaba esperanza, no amargura. Pero esta carta lo cambia todo. Ella dio el primer paso. Nos quedamos allí, los dos, mirando el sobre que quizá contenía las palabras de perdón de nuestra hija. El salón parecía cargado de posibilidades, como el aire antes de una tormenta que promete arrasarlo todo y dejarlo limpio. ¿Qué crees que diga? Susurró Minnie. Quizá está embarazada, quiere hablarnos de nuestros nietos. Mi imaginación echó a volar. O lo dejó. Se dio cuenta de que teníamos razón sobre su juego. O simplemente extraña a su papá. A Minnie se le llenaron los ojos de lágrimas. 38 años hoy, y una parte de ella sigue siendo nuestra niña, la que se metía en la cama con nosotros cuando tronaba. Asentí, recordando las mañanas de cumpleaños con panqueques y papeles rasgados, cuando hacer feliz a Naomi era lo más sencillo del mundo. Antes de que la vida se complicara, antes de perdernos en un laberinto de orgullo y malentendidos. Diga lo que diga, lo afrontaremos juntos, dijo Minnie, sentándose a mi lado en el sofá. Coloqué el dedo bajo la solapa del sobre, listo para rasgarlo y descubrir qué quería decirnos nuestra hija. Tras 3 años de silencio, el papel se sentía sólido, importante, real. Allá vamos, murmuré, empezando a levantar la solapa. Espera. La voz afilada de Minnie me dejó helado. Mi dedo se detuvo a mitad de camino. Su tono urgente cortó mi entusiasmo como una cuchillada. ¿Esperar qué? Se inclinó, entornando los ojos a través de las gafas. Déjame mirar otra vez esa letra. Minnie, ¿qué pasa? Algo no está bien. Me quitó el sobre con cuidado y lo sostuvo a contraluz junto a la ventana. Mira cómo escribió tu nombre. ¿Ves la inclinación? Observé las letras con más atención, sintiendo cómo la irritación empezaba a pinchar mi esperanza. A mí me parece bien. No, Ralph. La letra de Naomi siempre inclina a la derecha. Siempre. 30 años corrigiendo cuadernos me enseñaron a ver estas cosas. Esta inclina a la izquierda. Quizá está estresada. La letra cambia cuando uno está alterado. No cambia lo fundamental. Esa inclinación es memoria muscular, replicó Minnie sin apartar la vista. Y fíjate en la presión. Naomi tiene la mano pesada. Marca fuerte al escribir. Estas letras son demasiado ligeras. Se me encogió el pecho con un miedo distinto. Estás imaginando cosas. Ah, ¿sí? Mira esta A de Ralph. Naomi hace sus A redonditas, como pequeños círculos. Esta tiene la parte de arriba en punta. Señaló otras. Y sus F jamás las hace así. Demasiados bucles. Demasiado adornadas. La letra cambia con el tiempo. No tanto. No en la forma básica de las letras. La voz de Minnie tenía la autoridad de quien pasó décadas analizando trabajos de estudiantes. Quien haya escrito esto intenta imitar su estilo, pero falla en los detalles. Quise discutir, defender mi esperanza frágil, pero la duda se coló como agua fría. Cuanto más miraba, más evidentes eran las diferencias. El espaciado entre palabras, el ritmo de los trazos, incluso la forma en que el bolígrafo había corrido sobre el papel. Todo me resultaba ajeno. ¿Pero quién? Empecé, y me quedé mudo. No lo sé. Pero esto no es de nuestra hija. De golpe el sobre se volvió pesado, no de promesas, sino de engaño. Alguien se había tomado la molestia de imitar la letra de Naomi, de usar nuestro dolor en nuestra contra. La crueldad me dejó sin aliento. Quizá me equivoque,
dijo Minnie, suavizando la voz al ver mi devastación. Tal vez aprendió a escribir distinto. Oh. No, la palabra salió plana, muerta. Tienes razón. Ya lo veo. La cuidadosa esperanza que había construido en los últimos 10 minutos se desmoronó como un castillo de naipes. Alguien está jugando con nosotros. Nos quedamos en silencio, el sobre entre ambos, como prueba de nuestra ingenuidad. Afuera, los niños volvían del colegio. Sus risas se colaban por la ventana, un sonido que antes me habría recordado a Naomi a esa edad. Tenemos que abrirlo, dije al fin. Sea lo que sea, debemos saber de qué se trata. Minnie asintió a regañadientes. Lo que sea, no va a ser. Buenas noticias. Aún así, rompí el sobre. Mis manos estaban más firmes ahora que la esperanza había muerto y había sido sustituida por una determinación sombría. Si alguien quería herirnos, debía saber cómo y por qué. El papel crujió al desplegarlo, mis movimientos mecánicos, como si la ilusión se hubiera podrido en miedo. Minnie se inclinó contra mi hombro, los dos miramos la hoja blanca. Querido papá, leí en voz alta. La palabra papá se me atoró en la garganta, de pronto tan falsa. Léelo todo, susurró Minnie. Me aclaré la voz y seguí. Necesito desesperadamente tu ayuda. Estoy en el hospital y requiero una cirugía de emergencia que mi seguro no cubre. Los médicos dicen que necesito $15,000 de inmediato o podría no sobrevivir. ¡Ay, Dios mío!, jadeó Minnie. Sé que no hemos hablado en años, pero eres la única persona a la que puedo acudir. Por favor, no dejes que nuestras diferencias pasadas te impidan salvar la vida de tu hija. Necesito que transfieras el dinero inmediatamente a mi billetera de criptomonedas, número de cartera. La cadena aleatoria de letras y números sonaba como un galimatías en mi boca. Miré a Minnie, su rostro estaba pálido. El tiempo es crítico, seguí leyendo. La cirugía está programada para mañana por la mañana y no procederán sin pago. Lamento que haya hecho falta una crisis para comunicarme, pero estoy desesperada. Por favor, ayúdame, papá. Tu hija que te quiere, Naomi. La carta se me cayó de las manos, aleteando hasta la mesa de centro como un pájaro moribundo. Ella no escribe así, dijo Minnie enseguida. Nunca te llamó papá en las cartas. Siempre Daddy o por tu nombre. ¿Y criptomonedas? Negué con la cabeza, asqueado. Naomi trabaja en informática. Si necesitara dinero, usaría un banco normal, no esta tontería digital. No lo entiendo, tampoco sería tan formal contigo. Incluso enfadada, sus cartas tenían personalidad. Esto parece escrito por un robot. Tomé la carta de nuevo, buscando algún detalle auténtico. Nada. Ni una mención a su trabajo, ni a su vida. Ni una pizca de las marcas personales que probasen que era de mi hija. Solo un ruego genérico diseñado para exprimir dinero de un padre desesperado. ¿Quién hace esto? Mi voz se quebró con rabia. ¿Quién se atreve a usar cartas falsas de hijos para estafar a padres heridos? Alguien que sabe de nuestra situación, respondió Minnie, su mente analítica abriéndose paso entre el shock. Conocen el nombre de Naomi, nuestra dirección, que llevamos años distanciados. Esto no es al azar. ¿Pero cómo supieron imitar su letra y enviarlo justo en su cumpleaños? Nos miramos mientras la idea se hundía. Alguien había investigado nuestra vida, estudiado nuestra dinámica familiar, creado esta farsa con el único propósito de golpearnos donde más dolía. La violación era casi física. $15,000, repetí, leyendo la cifra otra vez. Realmente pensaron que caeríamos. Hace apenas 5 minutos estabas listo para abrir ese sobre con alegría pura, me señaló Minnie con suavidad. Si no hubiera notado la escritura. No terminó la frase. Pero yo lo entendí, lo habría creído todo. Habría estado llamando a los bancos, buscando cómo mandar criptomonedas para salvar a mi hija. El estafador contaba con mi amor, con mi culpa, con mi necesidad de reconciliación.
Necesito llamar a Naomi, dije poniéndome de pie bruscamente. Ahora mismo. Tengo que asegurarme de que está bien, que esto no es algo peor. Minnie asintió con seriedad. Y tenemos que averiguar quién hizo esto. Caminé hacia el teléfono de la cocina, las manos temblando con otra clase de energía. Ya no era esperanza, era furia. Alguien había convertido en arma mi amor de padre, y pensaba descubrir quién. El teléfono negro descansaba sobre el mostrador como un viejo amigo. El auricular, desgastado por años de conversaciones familiares. Lo levanté y marqué de memoria el número que llevaba 3 años sin usar, pero que nunca olvidé. Vamos, Naomi, contesta. Sonó 1, 2, 3 veces antes de que saltara el buzón de voz. Esa voz conocida, ahora profesional, distante. Nada que ver con la hija cálida que me llamaba cada domingo. Naomi, soy tu padre. Por favor, devuélveme la llamada cuanto antes. Es importante. Colgué y marqué de nuevo de inmediato, caminando de un lado a otro sobre el linóleo mientras Minnie me miraba desde la puerta. Mismo resultado, buzón de voz. Naomi, esto es urgente. Algo pasó y necesito hablar contigo ya mismo. Por favor, cariño, llámame. El apelativo se me escapó sin pensarlo. Un eco de cuando aún hablábamos, de cuando le importaba lo que su viejo tenía que decir. Tercer intento. Las manos me temblaban ya, no sabía si por rabia o por ansiedad. Naomi, alguien está usando tu nombre para estafarnos. Mandaron una carta falsa pidiendo dinero, fingiendo ser tú. Necesito saber si estás bien y si esto tiene que ver con algo más grave. Llámame de inmediato. Colgué con un golpe más fuerte de lo necesario. No contesta, le dije a Minnie, aunque era evidente. Quizá esté en el trabajo. Apenas son las 3:30 de la tarde, un sábado. O quizá él no la deja contestar llamadas de números desconocidos. El pensamiento me oprimió el pecho. ¿Y si él controlaba cada llamada, cada contacto? Minnie se acercó y me puso la mano en el hombro. Ralph, tu presión. Te estás alterando. Claro que me altero. Estallé. Alguien está atacando a nuestra familia, usando nuestro dolor para robar dinero, y nuestra hija ni siquiera toma una llamada de su padre. Las palabras me salieron amargas. 3 años de frustración hirviendo al fin. ¿Qué piensas hacer? Miré la carta falsa, aún sobre el mostrador. El código frío de la billetera digital parecía burlarse de mí. Impersonal, inhumano. Voy a conducir hasta allí. Ralph, no. ¿Sabes cómo terminó la última vez? Esto es distinto. No voy a sermonearla sobre su matrimonio. Voy a advertirle que alguien está usando su identidad. Cogí las llaves del coche del gancho junto a la puerta trasera. Tiene derecho a saberlo. ¿Y si no te cree? ¿Y si piensa que inventaste la carta como excusa para verla? Las posibilidades me dejaron helado. Naomi era lo bastante lista y lo bastante desconfiada, después de 3 años de silencio, para cuestionar mis intenciones. Pero la alternativa era peor, quedarme quieto mientras alguien usaba su nombre en un fraude. Entonces le mostraré la carta. Que vea la letra que no es la suya, el truco de las criptomonedas, la historia médica falsa. Me dirigí hacia la puerta del garaje. No puedo quedarme sentado sabiendo que alguien nos está atacando. Ten cuidado, Ralph. Recuerda lo que dijo el médico sobre tu corazón. Me detuve con la mano en el picaporte. Hace 3 años que lo tengo roto, Minnie. Un poco de confrontación no lo empeorará. El sol de la tarde me golpeó mientras salía en reversa del garaje. Vi el rostro preocupado de Minnie en la ventana. El tráfico estaba ligero al salir de Evanston, pero sabía que se pondría pesado acercándome a la ciudad. 45 minutos hasta Lincoln Park. 45 minutos para pensar qué le diría a mi hija, la hija que había elegido a su esposo por encima de su familia, que había rechazado cada intento de reconciliación, que quizá me cerraría la puerta en la cara otra vez. Pero alguien estaba usando su nombre para herirnos,
y eso era una línea que no podía ignorar. El motor zumbaba constante mientras me incorporaba a la Kesore Drive. El perfil de Chicago se alzaba como montañas de concreto al fondo. El tráfico del sábado se movía a buen ritmo, dándome demasiado tiempo para pensar. Alguien había estudiado nuestra dinámica familiar con precisión, sabía de nuestra distancia, del cumpleaños de Naomi, de su caligrafía. Esto no era un estafador cualquiera lanzando redes. Era algo dirigido, personal, cruel. Un camión de reparto frenó delante de mí, obligándonos a todos a cambiar de carril. Golpeé el volante con los dedos, mirando el lago Michigan extenderse infinito al este. Nubes grises se acumulaban sobre el agua, prometiendo lluvia. La rabia que me impulsaba se mezclaba ahora con dudas familiares. ¿Y si Naomi me rechazaba otra vez? ¿Y si me acusaba de inventar la carta como manipulación? 3 años de silencio habían cavado un abismo quizá imposible de salvar. Pero peor sería no hacer nada, permitir que alguien convirtiera nuestro dolor en negocio. El tráfico se volvió más denso al acercarme al centro. Turistas y compradores atestaban la zona de Navy Pier y la Magnificent Mile. Tomé la salida de North Avenue, avanzando por calles que se volvían cada vez más exclusivas al entrar en Lincoln Park. Ese barrio representaba todo lo que Naomi había conseguido sin nosotros: éxito profesional, independencia económica, una vida construida deliberadamente para excluir a los padres que la criaron. Las casas adosadas costaban más de lo que yo había ganado en 5 años de trabajo como ingeniero. Ya había conducido por esas calles en mis intentos fallidos de reconciliación, memorizando el camino hasta la puerta de mi hija. Fachadas de ladrillo, jardines cuidados, autos lujosos, el escaparate de jóvenes profesionales que habían triunfado. Gente que no conocía las luchas obreras que Minnie y yo habíamos vivido. Apreté el volante, imaginando la conversación por venir. El mejor escenario: Naomi me escucharía, entendería la amenaza, tal vez incluso me agradecería la advertencia. El peor: lo vería como otro intento de meterme en su vida, otra excusa para mantenerme lejos. ¿Y si de verdad no sabía nada de la carta? Esa era la hipótesis más lógica. ¿Por qué iba a estafar a sus propios padres? Entonces, ¿quién estaba detrás? Ethan era el sospechoso obvio. ¿Pero realmente bajaría tan bajo como falsificar la letra de su esposa para robar a su familia? El barrio cambiaba al internarme en Lincoln Park. De calles comerciales llenas a bloques residenciales tranquilos, con corredores vestidos de diseñador y coches de lujo en cada esquina. Esta era ahora la gente de Naomi, su comunidad elegida, muy distinta de los padres trabajadores que la criaron. Encontré aparcamiento a 2 calles de su casa y metí monedas en el parquímetro con las manos temblorosas. La caminata me daría tiempo para prepararme, para pensar cómo plantear la situación sin sonar desesperado ni acusador. El sol de la tarde alargaba sombras entre los edificios. Se escuchaban los ruidos lejanos de una barbacoa, niños jugando en un parque cercano, actividades normales de familias con vidas normales. La casa apareció al fin, 3 pisos de ladrillo rojo con contraventanas negras. Un pequeño jardín delantero, rebosante de flores que yo no reconocía. Caro, elegante, justo el tipo de cosas que ella había querido tener y que nosotros nunca pudimos darle cuando crecía. Las luces estaban encendidas en las ventanas delanteras. Había alguien en casa. Me detuve al pie de los escalones, mirando hacia la puerta color burdeos con su llamador de bronce y el panel del sistema de seguridad. 3 años desde la última vez que había estado allí. 3 años desde que eligió a su esposo en lugar de escuchar las advertencias de su padre. Mi dedo quedó suspendido sobre el timbre. La melodía elaborada resonó dentro del adosado. Se escucharon pasos acercándose. Pasos rápidos y ligeros, los mismos que recordaba de cuando era niña. El ojo de la mirilla se oscureció un instante y luego volvió a aclararse. Una pausa, después el chasquido de las cerraduras girando. La puerta se abrió y apareció Naomi. Más mayor, pero inconfundiblemente mi hija. Su cabello oscuro, ahora más corto y con un estilo sofisticado, la hacía parecer más distante.
Vestía un vestido sencillo, pero seguramente más caro que mi compra mensual de alimentos. ¿Papá? La palabra salió plana, sin calidez ni hostilidad, solo sorpresa. Hola, Naomi. Nos miramos a través del umbral. 3 años de silencio entre nosotros parecían un muro físico. Se veía saludable, lo cual me alivió más de lo que quería admitir. Ninguna señal de la supuesta cirugía de emergencia que mencionaba la carta falsa. ¿Qué haces aquí? Necesito preguntarte algo importante. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta. ¿Escribiste esto? Le tendí la carta, observando cómo sus ojos recorrían la letra conocida, pero no del todo suya. Su ceño se frunció con desconcierto genuino, sustituyendo a la sorpresa inicial. Yo no escribí esto. Alzó la vista con firmeza. ¿Dónde lo conseguiste? Llegó hoy por correo. En tu cumpleaños. Papá, no te he escrito en 3 años. Esa carta no es mía. Su voz llevaba convicción, pero también un matiz distinto, el dolor de que siquiera lo preguntara, como si mi duda demostrara que ya no la conocía. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién falsificaría tu letra para pedir dinero? Dímelo tú. Tú fuiste quien la trajo. Naomi, no te estoy acusando de nada. Intento protegerte. Alguien usó tu nombre, tu letra, tu identidad para intentar sacarnos $15,000. Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía. Qué conveniente. Su tono cambió de confuso a frío. Inventas una carta como excusa para aparecer aquí sin invitación. ¿Inventar? La acusación me golpeó como una bofetada. ¿Por qué haría algo así? Porque llevas 3 años intentando contactarme y era la única manera que te quedaba. Detrás de ella vi a Ethan aparecer en el pasillo. Vestía ropa casual carísima, un conjunto de fin de semana que probablemente costaba más que la cuota de mi coche. Su entrada no era casualidad. Había estado escuchando. «Naomi, ¿quién es?», preguntó, aunque era obvio que lo sabía. «Mi padre». Al parecer, alguien ha estado escribiendo cartas falsas haciéndose pasar por mí y pidiéndoles dinero. El rostro de Ethan mostró preocupación, pero en sus ojos pasó algo fugaz que no alcancé a identificar. Eso suena a estafa. Deberías denunciarlo a la policía, Ralph. Tal vez lo haga. Lo miré fijamente, buscando cualquier señal de reconocimiento. Qué coincidencia, ¿no? $15,000. Justo lo que uno puede perder en una muy mala noche de casino. La mandíbula de Ethan se tensó, apenas perceptible. No sabría nada de eso. ¿De veras? Papá, basta. Naomi dio un paso, colocándose protectora junto a su esposo. No puedes llegar aquí lanzando acusaciones. No estoy acusando. Estoy haciendo preguntas. Los miré a ambos, notando cómo la mano de Ethan se posaba en el hombro de mi hija. Un gesto posesivo, controlador. Alguien apuntó directamente a nuestra familia. Alguien que sabía de nuestra situación, de tu cumpleaños, de tu forma de escribir. Cualquiera puede encontrar esa información en Internet, dijo Ethan con desdén. Ah, ¿sí? ¿También podrían conseguir muestras de tu caligrafía? ¿Y enterarse de que llevas exactamente 3 años sin hablarnos? Papá, tienes que irte. La voz de Naomi sonó definitiva. Yo no escribí esa carta. No sé quién lo hizo, y no puedo ayudarte a descubrirlo. ¿No puedes o no quieres? Comenzó a cerrar la puerta. No vuelvas a venir sin llamar antes. Te llamé 3 veces. No contestaste. Entonces quizá deberías entender la indirecta. La puerta se cerró con un clic suave pero contundente, dejándome en el escalón con más preguntas que respuestas. No había conseguido nada, salvo confirmar que Naomi no sabía nada de la carta. Pero la reacción de Ethan me seguía molestando, demasiado a la defensiva, demasiado ansioso por terminar la conversación. Caminé despacio de regreso al coche, la carta falsa aún en mi bolsillo, con la sensación de haber pasado por alto algo vital.
El sonido del cerrojo detrás de mí fue tan definitivo que estuve a punto de volver a llamar. Pero Naomi había sido clara, no quería verme, no me creía y pensaba que yo había fabricado la carta para manipularla. El regreso al coche fue como avanzar bajo agua espesa, cada paso más pesado que el anterior. La luz dorada de la tarde, que durante el trayecto me había parecido esperanzadora, ahora se burlaba de mí, iluminando mi fracaso. Arranqué y me alejé del bordillo, observando cómo la casa de Naomi se hacía pequeña en el retrovisor. 3 años de esperar reconciliación, y lo único que logré fue empeorarlo. Probablemente pensara que estaba desesperado en mi vejez, inventando esquemas elaborados solo para forzar un contacto. El tráfico en la Kesore Drive se movía lento, dándome demasiado tiempo para repasar la conversación. Algo en el comportamiento de Ethan no encajaba, pero no lograba precisar qué. La forma en que apareció tan rápido detrás de Naomi, como si hubiera estado escuchando. La ligera tensión en su voz cuando sugirió denunciarlo. La manera posesiva en que apoyó la mano sobre su hombro. Y, lo más revelador, su reacción cuando mencioné los casinos, apenas un destello, casi imperceptible. Pero yo había pasado 40 años como ingeniero aprendiendo a notar cuando algo no encajaba. Para cuando llegué a Evanston, en lugar de girar hacia casa, me encontré estacionando en Daves Park, el mismo lugar al que solía llevar a Naomi de niña, donde dábamos de comer a los patos y hablábamos de todo y de nada. Elegí un banco con vista al estanque, ahora vacío de patos, pero aún sereno bajo la luz menguante. Saqué la carta falsa otra vez, estudiándola con nuevos ojos. Minnie había tenido razón, demasiados detalles estaban mal. Pero quien la escribió sabía lo suficiente de nuestra familia para apuntarnos con precisión. $15,000. La cifra exacta que alguien podría necesitar para cubrir deudas de juego acumuladas tras meses de mala suerte en los casinos de Chicago. Alguien que tenía acceso a muestras de la escritura de Naomi, que conocía nuestra ruptura, que entendía perfectamente qué botones emocionales apretar. Alguien que vivía bajo el mismo techo que mi hija. Cuanto más pensaba, más sentido cobraba el comportamiento de Ethan, su prisa por terminar la charla, su nerviosismo cuando mencioné los casinos, su postura interpuesta entre Naomi y yo, como una barrera. No estaba protegiéndola de un padre inoportuno. Se estaba protegiendo a sí mismo de quedar al descubierto. Una brisa fresca agitó los árboles, trayendo el primer indicio del otoño. El cambio venía, quisiéramos o no. Doblé la carta con cuidado y la guardé de nuevo en el bolsillo. Evidencia, no de la traición de mi hija, sino de la desesperación y manipulación de otro. De alguien que pensó que podía usar nuestro dolor familiar como su salvación económica. El parque se iba quedando en silencio, mientras las familias recogían a sus hijos para cenar. Familias normales, que se hablaban, que no tenían años de silencio que superar, que no temían fraudes ni manipulaciones destrozándolas. Pero nosotros ya no éramos una familia normal. Éramos una familia dañada, separada por alguien que se beneficiaba de nuestra distancia. Alguien que necesitaba que siguiéramos enfadados y alejados porque la reconciliación significaría su exposición. Me levanté del banco con una sensación que no había tenido en 3 años. No era esperanza, exactamente. Era determinación. Ethan había cometido un error hoy. Había mostrado su juego lo suficiente como para que alguien atento lo notara. Caminé de regreso al coche, pensando ya en qué le diría a Minnie. Debíamos esperar y observar. Si Ethan había escrito esa carta, seguramente había cometido otros errores. La gente desesperada casi siempre lo hace. El camino de vuelta a casa duró solo 5 minutos, pero se sintió como salir de un túnel oscuro hacia la luz. Por primera vez desde la ruptura, tenía un blanco para mi ira que no era mi propia hija. 3 días pasaron como una tortura lenta. Minnie y yo discutimos la situación sin parar, analizando cada detalle de mi enfrentamiento con Naomi, cada reacción sospechosa de Ethan. Decidimos esperar, dejar que las cosas se desarrollaran de manera natural en lugar de presionar más y arriesgarnos a empeorar todo. El martes por la tarde llegó gris y lluvioso, de ese clima que calca el estado de ánimo.
Minnie estaba en la cocina preparando la cena cuando el timbre sonó exactamente a las 7. «Yo abro», grité, pensando que sería algún vecino o un repartidor. La última persona que esperaba ver era a mi hija, de pie en el porche, empapada por la lluvia y apretando contra el pecho una carpeta manila. «Naomi». «Papá, necesito hablar contigo». Su voz se quebró apenas. Encontré algo terrible. Parecía haber estado llorando. Su cabello, siempre impecable, colgaba lacio alrededor del rostro, la ropa cara iba arrugada, como puesta a toda prisa. Pero fueron sus ojos los que me helaron. Tenían la misma claridad desesperada que yo había visto en el espejo 3 años atrás. «Entra, cariño. Estás calada». Abrí paso y la vi sacudirse las gotas de la chaqueta. Minnie apareció en el pasillo, le bastó un vistazo al estado de Naomi para activar su modo maternal. «Ay, cielo, ¿qué ocurre? Déjame traerte una toalla». «Estoy bien, Minnie». Solo que Naomi abrió la carpeta con manos temblorosas. «Papá, mira estos papeles. Los encontré en el escritorio de Ethan». Extendió varias hojas sobre la mesa del salón. Incluso desde el umbral vi lo que eran, hojas de práctica de caligrafía. Fila tras fila de intentos por copiar formas de letras conocidas. «¿Qué estoy viendo?», pregunté, aunque el corazón ya me galopaba. «Hojas de práctica». Estaba intentando copiar mi letra. La voz se le rompió del todo. «Papá, mira esta». Señaló una hoja cubierta de intentos de escribir su propio nombre, su dirección e incluso borradores de la carta falsa que yo había recibido. La evidencia era abrumadora, innegable. Las encontré ayer buscando nuestras pólizas del seguro. Estaban escondidas en una carpeta marcada «Gastos de negocio». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo enfrenté anoche». «¿Y qué dijo?» «Primero lo negó todo. Dijo que no eran suyas, que quizá alguien las puso ahí». Soltó una risa amarga. «Pero cuando lo presioné, cuando amenacé con llamarte para preguntar si de verdad habías recibido una carta», confesó. Se derrumbó. Respiró hondo antes de soltarlo. «Papá, tiene deudas de juego. Serias. Ha estado yendo al casino de Hammond 3 o 4 veces por semana desde hace meses. Le debe dinero a gente que no es precisamente paciente para cobrar». Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Su nerviosismo durante mi visita, su prisa por sacarme de la casa, su reacción defensiva cada vez que mencionaba el juego. Todo tenía sentido. «Te apuntó a ti porque sabía de nuestro distanciamiento», siguió Naomi. «Pensó que estarías tan desesperado por saber de mí que mandarías dinero sin hacer demasiadas preguntas». «¿Cuánto debe?» $37.000. La cifra cayó entre nosotros como una piedra. La carta pidiendo 15.000 era solo el primer pago. Planeaba enviar más cartas, distintas emergencias médicas, hasta reunir lo necesario para cubrir la deuda. Me dejé caer en el sofá, asimilando la magnitud de la manipulación de Ethan. No solo había sido un mal esposo, había usado sistemáticamente el dolor de nuestra familia con fines delictivos. «Papá, lo siento tanto», las lágrimas le corrieron de nuevo. «Tenías razón sobre él hace 3 años. Intentaste advertirme y yo lo elegí a él por encima de ti. Le permití convencerme de que querías controlarme cuando en realidad intentabas protegerme». «Cariño, no. Déjame terminar. Debí escucharte. Debí ver las señales. Tú y Minnie son las únicas personas en el mundo que jamás me mentirían ni me harían daño. Y tiré eso por la borda porque un manipulador me dijo que debía hacerlo». Minnie se sentó a su lado y le rodeó los hombros. «Lo importante es que descubriste la verdad. Voy a pedir el divorcio», dijo Naomi con firmeza. «Mañana. No puedo seguir casada con alguien que intentó robarles a mis padres fingiendo ser yo». Miré a mi hija, de verdad la miré por primera vez en 3 años, y no vi a la mujer a la defensiva que nos cerró la puerta. Vi a la persona fuerte e inteligente que Minnie y yo criamos. Había sido manipulada y aislada, pero no estaba rota. «¿Puedes perdonarme?», susurró.
No confié en mi voz, así que abrí los brazos. Ella se arrojó a ellos como cuando tenía 12 años. Y, por primera vez en 3 años, mi familia volvió a sentirse completa. Vamos, los dos, dijo Minnie, poniéndose en pie y alisándose el delantal. Sentémonos a hablar de esto mientras comemos. Estaba haciendo estofado. Sobra para 3. Fuimos juntos a la cocina. Vi a Minnie poner un tercer cubierto en nuestra mesa pequeña, como si nunca hubiera faltado. La sencillez del momento, platos, cubiertos, el olor de la cena, mi hija en la silla que ocupaba de niña, me pareció un milagro. No puedo creer que lo dejé aislarme de ustedes tanto tiempo, dijo Naomi, aceptando el plato que Minnie le acercó. Fue tan sutil. Siempre encontraba motivos para que no viniera, para que las llamadas fueran inconvenientes, para que creyera que ustedes querían manipularme. Los profesionales de la manipulación son buenos en lo suyo, dije. No te culpes por haber sido engañada por un experto. Pero las señales estaban ahí, el secretismo con el dinero, cómo controlaba mi agenda, sus explicaciones perfectas de por qué mi familia era el problema. Empujó la comida en el plato sin interés. Me hizo creer que elegirlo a él era demostrar mi independencia. Le cubrí la mano con la mía. Lo importante es que al final viste a través de todo eso. Debí verlo hace 3 años, cuando intentaste advertirme. Habría. La voz de Minnie sonó con su sabiduría práctica de décadas. Nada de eso importa ahora. Lo que importa es cómo seguimos. Me levanté y abrí el cajón donde guardo los fósforos. Hablando de seguir, hay algo que debemos hacer. Saqué la carta falsa, ya arrugada de llevarla días en el bolsillo. Esta cosa le hizo suficiente daño a nuestra familia. Naomi entendió al instante y asintió. Nos acercamos al fregadero, los 3 juntos alrededor de la pila. Encendí un fósforo y acerqué la llama a una esquina del papel. La hoja prendió rápido, se curvó, ennegreciendo a medida que ardía. Bien merecido, susurró Naomi, mirando cómo los últimos restos del engaño de Ethan se iban por el desagüe. Con la carta destruida, Minnie desapareció en la sala y volvió con un álbum grueso, el de las fotos de la infancia de Naomi. Lo abrió en una página donde una Naomi de 8 años, desdentada, sonreía entre sus padres en un partido de los Cavs. ¿Te acuerdas de ese día?, preguntó Minnie. Empeñada en comer un perrito caliente en cada inning. Y papá me los compraba, aunque solo me comía la mitad. Naomi soltó una risa verdadera, la primera que le oíamos en años. Pasamos la siguiente hora recorriendo fotos, fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, vacaciones familiares y domingos tranquilos. Cada imagen era prueba de que habíamos sido una familia amorosa, de que los lazos entre nosotros eran más fuertes que cualquier intento de romperlos para siempre. Extrañaba tanto esto, dijo Naomi, tocando una foto suya a los 16, poniendo los ojos en blanco por algo que yo había dicho. Extrañaba tener unos padres que se preocupan por mí y no por lo que pueden sacar de mí. Eso lo tendrá siempre, respondí con firmeza. Se acabaron los años de silencio. Seguimos en contacto, pase lo que pase. Nunca más, prometió. Y, papá, quiero escribirte una carta de verdad la próxima semana, cuando todo se calme. Una carta real con mi letra real, contándote todo lo que he querido decirte durante 3 años. El contraste era perfecto, de una comunicación falsa diseñada para robar, a una conexión auténtica destinada a reconstruir el amor. Parecía el universo corrigiéndose. ¿Y Ethan?, preguntó Minnie, práctica. ¿Dónde te vas a quedar durante el proceso de divorcio? Ya me mudé, dijo Naomi. Estoy en un hotel por ahora, pero esperaba, nos miró, dudosa. ¿Podría quedarme en mi cuarto de siempre unas semanas, hasta encontrar un lugar? Cariño, esta es tu casa, dije. Siempre lo ha sido. Solo que te perdimos un tiempo. Mientras recogíamos la mesa, los 3 nos movíamos por la cocina con la sincronía cómoda de siempre, y me asombró lo rápido que regresaban los ritmos naturales de la vida en familia.
como si los 3 años de separación hubieran sido una pesadilla disuelta por la verdad. Más tarde, ya con Naomi instalada en su antiguo dormitorio, me quedé en el umbral viéndola ordenar sus cosas. Se la veía más joven, como liberada del peso de sostener un matrimonio construido sobre la mentira. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo en voz baja. «Nunca», respondí. «La familia no se rinde. Eso es lo que la hace familia». Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando el mundo para el mañana. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda.